La palabra gracia significa un don no merecido, algo que no merecíamos, ¿verdad? Es el favor inmerecido, es amor incondicional, es el regalo gratuito de Dios hacia la humanidad, expresado fundamentalmente a través de Jesucristo. No se puede ganar ni comprar, es la bondad divina otorgada a pecadores que merecen castigo, base de la salvación, el perdón y la transformación personal. Efesios capítulo 2 y versículo 8 y 9 dice que por gracia ustedes son salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio, ¿verdad?, de la obra redentora de Cristo. La gracia de Dios se manifiesta a través de la Biblia. Vemos cómo Dios expresa su amor, expresa el regalo de la salvación sin que nosotros lo mereciéramos. Y usted ve una mujer llamada Rahab, a la que llamaban ramera, porque esa era a eso se dedicaba. Esta mujer que no tenía esperanza, cuando iban a destruir la ciudad de Jericó, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo también esa gracia, ¿verdad? Le alcanzó a esta mujer. Esa gracia también alcanzó a un hombre que iba a ser crucificado al lado de Jesús, y después de haberle injuriado, este hombre recapacitó, ¿verdad? Y cuando le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando veas en tu gloria. ¿Y qué Jesús le dijo? Que te digo que hoy estará conmigo en él. Pero este hombre era un ladrón, este hombre estaba para la humanidad entera, ese hombre está perdido, merece la muerte. Jesús no merecía la muerte. Él dice, sí, nosotros estamos pagando aquí lo que nuestros hechos merecen. Pero Cristo allí muestra, ¿verdad?, la obra de gracia, donde esa sangre que iba a ser derramada bastaba para limpiar el pecado de aquellos hombres que no merecían la gracia de Dios. En este día yo quiero que vayamos a un pasaje que en realidad en todos lados vemos esa gracia de Dios manifestada, y que nosotros podemos aprender de allí, cómo nosotros vamos a responder a la obra que Dios hace en este pasaje. Segunda de Reyes capítulo 5 y versículo desde el 1 hasta el 19. Vamos a leer, uno lo van a ver en la pantalla, otro mírelo ahí en su Biblia. Es una historia maravillosa, la historia de Eliseo y Naamán. ¿Cuántos han oído esa historia? De allí no vamos a tratar toda la historia quizás completa, pero vamos a ver algo de la historia y cómo el Señor nos bendice en el día de hoy. Comencemos leyendo. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo te enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata
y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también carta para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán en sus caballos con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió a un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que las aguas de Israel. Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y será limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que reciba algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de una par de mula, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Y entonces, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo, el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Y él le dijo: ve en paz. Y fue pues. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó
como media legua de tierra. Así se fue Naamán de aquella tierra. Esta historia nos habla de un hombre que vivía en Siria, ¿verdad? Esta tierra de Siria era una nación vecina al norte de Israel. Fueron pocas las ocasiones en que estos dos pueblos se llevaran bien. En los días de David, Siria tenía que pagar impuestos a Israel, pero en los días de Eliseo, Siria estaba aumentando su poder y realizaba fuertes incursiones en Israel con la intención de frustrar el pueblo y provocar iniquidad política en muchas veces los sirios llevaban israelitas cautivos de regreso a Siria. Siria era una tierra de ceguedad espiritual y de idolatría, pero Siria no servía a Dios. Pero es interesante ver cómo Dios llega a un pueblo, cómo llega con su gracia para bendecir y salvar en una nación. Bueno, cuando vemos esta historia, vemos una nación que no servía a Dios, pero hay un Dios que está dispuesto a mostrar su gracia, aunque hay una ciudad que no le interesa a Dios, que son idólatras, pero esa gracia de Dios, Él la lleva a un pueblo que no merece esa gracia, que no merece ser perdonado. Y esa gracia no solamente llega a Naamán, sino es una gracia que llegó también a todos nosotros, porque hay un día que nosotros no merecíamos esa gracia. Nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios. Pero qué bueno que ese Dios me alcanzó a mí. Bueno, ¿qué cosa es la lepra? Dice que al igual que el SIDA, que nosotros conocemos hoy día, la lepra era una de las enfermedades más temidas de la época. Algunas formas eran extremadamente contagiosas y en la mayoría de los casos incurables. Muchos leprosos eran expulsados de la ciudad o de la sociedad y forzados a vivir en campos en cuarentena. Naamán conservaba su puesto. Esto quiere decir que quizás estaba en la primera etapa de su enfermedad. En cualquier caso, su vida se vería afectada por la enfermedad. En gran parte de los casos, la lepra era una serie de mancha blanca. Y vemos ahí en los versículos más adelante, donde hay un siervo llamado Giese que se puso blanco de la lepra, porque las lepras de Naamán se pasaron a él, y eso pues pueden leerlo luego ahí en esa otra historia. Bueno, este hombre llamado Naamán dice que tenía lepra. ¿Quién era Naamán? Naamán lo vemos en el versículo 1. Dice así, que Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Porque por medio de él habían dado Jehová salvación a Siria. O sea, este hombre era muy respetado, este hombre era muy amado, muy respetado por la sociedad. Este hombre
dice que era valeroso en extremo, quiere decir que tenía mucho dinero, este hombre era muy rico. Ahora, ¿qué pasa con este hombre? Que a pesar de que él tenía toda esa posesión, este hombre tenía lepra. Y la lepra lo condenaba o a salir de la ciudad, no podía estar con su familia, no podía estar con la gente que él amaba, no podía estar en el ejército, sino que estaba en un lugar solo. La lepra le iba cundiendo todo el cuerpo hasta que iban cayendo pedazos de su cuerpo, pedazos de perder un dedo, perder la nariz, perder parte de su cuerpo. Todo su cuerpo se iba manchando. Ahora, hay una muchacha que habían traído de Israel, le habían traído cautiva, y ella estaba en la casa de Naamán. Ella servía a la esposa de Naamán. Y la muchacha dice, pero si mi señor rogara al profeta que está en Israel, él lo sanaría de su lepra. Bueno, ¿ustedes creen que Naamán pudiera prestarle atención a una muchacha como esta? Porque si era un hombre que lo tenía todo y había dado todo para ser sanado de su lepra, porque tenga por seguro que Naamán había procurado sanar de su lepra y había buscado los mejores médicos de la zona y de todo el país y en otros lugares para ser sanado. Pero esto era imposible. Ahora, hay una muchacha que habían traído, dice que esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, él tomó en cuenta, yo no sé si a la muchacha o tomó en cuenta a su esposa. Porque déjeme decirle que inmediatamente él se comenzó a preparar para irse a su viaje, a ir a visitar el profeta. Ahora déjeme decirle algo. Esta muchacha fue llevada como esclava. Esta muchacha posiblemente más nunca volvería a su ciudad, a su pueblo. Nunca iba a ver a sus padres, sus familiares, sus amigos. Es posible que sus familiares también murieron, porque cuando iban y hacían estas guerras, muchas personas morían y ellos se llevaban como esclavos a quien ellos les interesaba. Si usted estuviera en la mente o en lugar de esta muchacha, cuando usted viera a su señor que su cuerpo estaba llenándose de lepra, ¿qué usted hiciera? ¿Qué usted pudiera hacer? Usted quizá, posiblemente yo, estuviera luchando. No, pero yo lo que quiero es que este hombre se termine de morir. Porque ellos destruyeron mi familia, ellos destruyeron todo. Y entonces que se termine de morir. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué fue lo que esta muchacha acudió? Y esto aquí nos habla de una muchacha que estaba visualizando, o nos da a nosotros a entender que es un ejemplo de un verdadero creyente. Porque esta mujer fue más allá. Es lo que hace Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hace? Perdónalo porque no saben. Cuando nosotros estábamos apedreando, diciendo crucifícalo, ahí estaba Cristo en la cruz del Calvario, perdonando. ¿Y usted sabe qué se llama eso? Eso es gracia. Y esta muchacha no acudió a orar para que el Señor terminara de matarlo. No. Ella acudió a dar el mensaje, a decirle dónde estaba la sanidad de ese hombre. Dónde él podía ser sanado. Así que de esta manera, esta muchacha estaba obrando de una manera extraordinaria para dar a conocer el nombre de Jehová. Fíjate que ella no pensó en ella, ni en sus circunstancias. Ella pensó en lo que Dios podía hacer en el cuerpo de este hombre.
Pero Dios estaba tratando con este hombre algo que era más allá que lo que tiene que ver con la lepra, aunque cuando miramos el pecado, la lepra es simbólica del pecado en nuestra vida. Y de esta manera, esta muchacha estaba trabajando de acuerdo a lo que Dios quería hacer en la vida de este hombre. Así que Naamán emprendió su viaje, llevaba carta del rey, llevaba una influencia política, una influencia del rey que le mandaba una carta al otro rey. Lo que cuando Naamán llega donde el rey, esta influencia que él ¿llevaba qué más? Él llevaba mucho dinero, llevaba mucho oro, llevaba mucha plata, llevaba ropas. Él iba preparado. Si por falta de dinero, yo no voy a quedarme sin sanidad. Porque regularmente cuando uno va a buscar un favor o cuando uno va a buscar, tiene algunas necesidades, pues uno piensa cuáles son mis posibilidades. Bueno, yo puedo pagar. Y algo que estaba acostumbrado a hacer este hombre es que con el poder que tiene, él resuelve lo que él quiere. Pero hay un momento que nuestras posibilidades no sirven. ¿Usted sabe por qué? Porque la gracia de Dios no funciona de esa manera. La gracia de Dios funciona de una manera sencilla y que está al alcance de todo aquel que lo recibe. Dice que salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Eso, según los cálculos que hacen, casi $1,500,000 en este tiempo. Era mucho dinero que cargaba. Cuando él llega al rey, el rey más bien malinterpretó el asunto. O sea, en vez de ayudarlo, el rey malinterpretó el asunto y entendió que el rey de Siria lo que quería era buscar una ocasión para atacarlo. O sea que toda la influencia que llevaba no le sirvió de nada. Pero el hombre de Dios, el profeta que estaba en Samaria, llamado Eliseo, escuchó, o sea que el alboroto fue fuerte. Las noticias corrieron rápidamente y Eliseo le mandó a decir, Eliseo le mandó a decir que se lo envíe a él porque ha rasgado su vestido y que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Cuántos creen en ese Dios de Israel? Ese Dios que puede sanar la lepra. Es el Dios que nosotros tenemos que dar a conocer. Así que Eliseo lo mandó a buscar, que fuera allá. Ahora, cuando Naamán llegó allá, ¿qué pasa? Que Eliseo mandó su criado, mandó un mensajero a recibirlo y decirle que se lave, ¿cuántas veces en el río? 7 veces que se lave en el río. 7 veces. Ahora, Naamán iba, ustedes saben que Naamán era un hombre que estaba acostumbrado a él disponer cómo se iban a hacer las cosas. Entonces iba pensando, bueno, cuando yo llegue allí va a salir el hombre de Dios, él va a levantar las manos, él va a imponer las manos, va a decir las palabras y yo voy a sanar, ¿sí o no? Eso era lo que pensaba. Ahora, que las cosas no fueron así. Y entonces esto lo incomodó y simplemente era que se zambullera en el río. ¿Cuántas veces? 7 veces. 7 veces. Bueno, él dijo, mira, los ríos de mi tierra son más limpios. Hay ríos más limpios allá. Esos ríos que se ven azulitos así allá. Pues yo me puedo zambullir allá.
Ahora, el caso que aquí no está hablando de la fe, es creer de lo que Dios va a hacer. Y si no hay obediencia, mire, no va a haber sanidad. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios necesita creer, que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, no podía zambullirse, miren, cualquiera de esos ríos por allá, 50 veces. Mira, hay ríos buenos que uno no le da deseo de uno seguirse tirando y me tiro otra vez y me tiro otra vez. No, él se fue bravo. Yo puedo imaginar que iba pisoteando y diciendo, injuriando, pero allí sus siervos lo llaman y le dicen: Padre mío, pero mira, si el profeta te pidiera algo difícil, tú no lo podrías hacer. De manera que este hombre escuchó el consejo de su siervo y fue y se zambulló. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y dice que la piel se puso, quedó tan limpio como un niño. Usted se ha fijado de los niños. Los niños tienen la piel así, sin una cosita, y uno quiere como tocarlo, pero cuidado si le hago algo, porque hay una delicadeza. Imagínense un hombre cambiar después de la lepra que tenía, la piel echada a perder, podrida, llegar a estar como la piel de un niño. Así salió este hombre de allí. ¿Cuándo él pudo ser sanado? Cuando él obedeció a la palabra del profeta. Ve, zambúllete allí 7 veces. Posible que, bueno, voy en 6, no ha pasado nada. Voy 6 y voy a meter, pero ¿y será que va a pasar algo? Pero él dijo 7 veces. Muchas veces nosotros estamos planificando cómo Dios va a hacer las cosas. Pero es que mira, si Dios permite que fulano me preste ese dinero, pero si Dios permite que llegue fulano tal día, o que me consigan este trabajo, si Dios permite, si tú me permites conseguir ese trabajo, ya. Y Dios no necesariamente tiene que trabajar así. Nosotros no podemos acondicionar a que Dios haga como yo quiera. Dios tiene múltiples veces formas de hacer las cosas como Él quiere. Porque si el profeta quería, levantaba simplemente la mano y este hombre era sano. El Señor Jesús a veces le dijo, en aquella ocasión le dice al ciego, mira, hizo lodo en la tierra con saliva y se la puso en los ojos, y ve, lávate al estanque. Y el hombre fue y regresó viendo. Pero otras veces él no tuvo que hacer eso. Porque Dios obra de acuerdo a su voluntad y lo que Él quiere hacer en tu vida. Y lo que Él quería hacer en la vida de este hombre no era simplemente sanarlo de esa lepra, sino sanarlo de la falta de creer en Dios, de la fe puesta en Dios. Y eso fue lo que pasó ahora. Que él salió totalmente limpio, pero no solamente salió limpio de la lepra, él salió limpio de su pecado, porque puso su fe ahora en Dios. Dice el versículo 15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, o sea, del profeta, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que reciba ahora algún presente de tu siervo. Yo quiero pagar, yo quiero darte algo, ¿qué yo puedo hacer? Porque he recibido tanto, pero yo comprendo que los ídolos a los cuales yo servía en mi tierra, los ídolos que hay en Siria, no sirven. Ellos no pudieron sanar mi lepra. Ahora yo comprendo que solamente hay Dios. ¿Y está dónde? ¿A quiénes le sirven a ese Dios? En Israel.
Pero ahora vemos que no solamente pueden ser salvados los que están en Israel, sino también los que están en Siria. Y qué bueno que no solamente fueron salvados los de Israel, sino también los de aquí, en el Miami. Aquí llegó la gracia de Dios. Y la gracia de Dios está dispuesta hoy aquí para ti. Es gratuita para todos aquellos que quieren aceptar a Cristo como Salvador. La gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el que cree en Cristo, todos sus pecados le son perdonados. Ya la lepra de tu pecado va a ser quitada totalmente a través de la sangre de Jesucristo. A veces nos complicamos, ¿verdad?, con muchas cosas. Y Dios nos llama a nosotros a que seamos, en primer lugar, que nosotros entendamos que la obra de Dios es una obra que puede llegar sencillamente, que nosotros podemos desarrollarla de una manera sencilla y Él te puede usar en cualquier lugar, así como usó esa muchacha. Era una sierva, pero si tú te pones a ver todo lo que, el trabajo que se hizo ahí, Dios utilizó a siervos. Hombres sencillos, mujeres sencillas como esta, para ser parte de esa obra que Dios iba a hacer. Vemos esta muchacha que había sido traída como esclava, pero ¿quién fue que salió de parte del profeta? Fue un siervo, un enviado ahí, la cual Naamán se incomodó porque lo más prudente o lo más normal cuando viene un funcionario de esa categoría era que hubiera una comitiva esperándolo y que hubiera qué sé yo, un protocolo, tremendo protocolo, una organización, hay una logística para recibir a este hombre. Porque este hombre y llega a ese lugar ahí, quizá una casa sencilla, y llega a una comitiva a este lugar, pero resulta que allí no salió nadie a recibir a este hombre, solo un siervo, pero ese siervo el que Dios estaba utilizando para que llegara la sanidad a este hombre. Pero más adelante, ¿quiénes fueron los consejeros? Los siervos de Naamán. ¿Usted ve cómo Dios utiliza personas sencillas para obrar de acuerdo a su voluntad? Entonces Dios quiere usarte a ti para que tú obres de la manera que quiere obrar en la vida de cualquier persona. Es la obra que Dios quiere hacer con un compañero de trabajo. Es la obra que Dios está haciendo con, qué sé yo, el que usted menos piense, una persona que usted considere con una posición muy alta. Dios usted lo va a usar para que usted le dé la palabra a esa persona. Mire, Dios está obrando de diferentes maneras. No solamente con aquellas personas que parecen buenos, o sea, que usted lo ve bien vestido, que se expresan bien. No. Dios tiene propósito con personas que usted lo mira y no tiene nada que apreciar. Que usted lo mira y es una persona que su cara, los tatuajes que tiene en el cuerpo, cómo se viste, usted inmediatamente entiende que esa persona ha llevado una vida que está grabada en su cuerpo y en su cara. Pero esa persona, Dios está haciendo posiblemente una obra que usted ni se imagina y que usted puede ser parte de esa persona. De manera, hermanos, que nosotros no podemos hacer excepción de personas para llevar el evangelio. Tenemos que darle la palabra a cualquier persona que sea, buscar la forma de hacerlo. Porque Dios está trabajando en esa persona, así como lo hizo con Naamán. Acuérdense que este pueblo era un pueblo totalmente idólatra. Ellos no servían a Dios. Y Dios trae a este hombre de allí para que lleve ahora el mensaje a su tierra. Qué bueno,
Que este hombre ahora está consciente que no hay otro Dios al Dios que nosotros servimos. Lo último que quería este hombre era llevarse un poco de tierra. Algunos piensan que era para él hacer un altar a Jehová allá, para crear un altar y servir a Dios verdadero allá en aquel lugar, porque ahora él había conocido al verdadero Dios. Mira, Cristo te está llamando y esa gracia se está manifestando en el día de hoy para ti. Si tú no has creído en Cristo como Salvador, Cristo quiere limpiar tu pecado hoy. Solamente debes acudir a Él por la fe. Y mira, todo pecado te serán perdonados. En esta mañana nosotros hacemos el llamado de una manera sencilla, como Cristo te llama a ti en este día. Él quiere perdonar tu pecado. Él quiere que tú seas sanado espiritualmente. No salga de este lugar sin tú poner tu fe en Cristo y decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Es posible que quizá tú hay una vez que hiciste tu conversión al Señor, donde tú le dijiste al Señor, Señor, yo entrego mi vida a ti, pero llega un tiempo, has estado alejado del servicio a ese Dios, de adorarle, estar en comunión con Él. Mira, es el tiempo de volver también. Tiempo de volver, porque es el Dios que restaura, es el Dios que cuando tú caes también te levantas, es el Dios que perdona, el Dios que está limpiando. Esa sangre está limpiando día tras día nuestros pecados. Qué bueno que tenemos un Dios que es misericordioso, que muestra su gracia para con nosotros.